Alerta, atención, increíble, insólito, inaudito, noticia de última hora. El aviso que iba a ser avisado fue desavisado. Les estaremos avisando cuando es avisado el aviso. Muchas gracias por la atención. Ya nos acaban de informar que Duque no sirve para... ¡Ay! Esperen. ¡Ay! Me está dando una llamada, ¿sí? ¡Ay! ¿Cómo así? Listo, listo. Ok, noticia de última hora. Me están diciendo por aquí, por la central de radio de Armenia Quindío, que hay una problemática en la ciudad con dos grupos en específico y uno de ellos parecían a los dinosaurios. Ustedes dirán, ¿por qué? Sí, porque creíamos que estaban extintos. Bueno, aquí vamos ante Miguel, nuestro reportero, a ver qué nos tiene para decir sobre estos grupos. Sí, Camilo, le recuerdo que... Esperen, copiando. ¿Cómo? ¿Todavía existen los emos? ¿Qué? No, espérenme, tengo que investigar. Ya en un segundo regreso. Centro de noticias, sí, acabo de enfrentarme en estos dos, acabo de salir lesionado, pero bueno, todo sea por la información. ¿Qué? ¿Quiénes están peleando? Ya les vas a poner los emos y los otakus, no era una, son dos bandas muy reconocidas. Esta gente está en discordia. Vamos para el centro de noticias. Camilo, muchas gracias. Bueno, acá les vamos a explicar qué son los emos. Listo, empecemos desde su origen, sí, para conocer bien la cultura. ¿Cómo surge nuestra cultura emo? Bueno, nuestra cultura emo surge en los años 80, inicialmente en Washington DC, y empezó como un género musical. Se le conoce como el post-hardcore. Pero ¿en qué consiste esto? Esto consiste en que ellos escuchaban ya una música punk, una música rock, sí, pero ya más ligera. Ellos la fueron adaptando a su género y se volvió una más ligera, conociéndose así como el emocore. Este emocore se volvió más melódico, más expresivo, generando una nueva cultura hacia los punkeros, hacia los rockeros. Todo esto los juntó, pero de una manera más permisiva. Y bueno, estos se caracterizan por su música, por su visión pesimista de la vida. Ellos tienen una filosofía distinta. Normalmente hoy en día se cree que los depresivos, todos ellos son los emos, pero no, solo porque se hacen un peinado y todo, ¿no? Esta cultura va más a fondo, conoce sus orígenes de las bandas, conoce su pasado, todo eso implica que la cultura permanezca más a fondo y no se vuelva un flagelo social. Entonces, continuando con las características, ellos mantenían una delgadez extrema, les gustaba mucho una tonalidad oscura, pero con colores vivos como el fucsia, el rosado, el verde, sí, pero todo ello llevaba muchas cosas oscuras. Su forma de vestir era con ropa apretada, ropa, como ya les dije, negra, con pantalones entubados, camisas manga largas. Sus peinados eran hacia los lados, tapándose los ojos y todo ello. Entonces todo eso los caracterizaba. Además ellos tenían cierto grado de infantilismo, como se veía, hay veces en esos casos, como que al expresar sus emociones se veía de una manera infantil, sacaban como esa manera de expresarse, esa manera de revivir y ya no de ser tan amargados y tristes como se suele percibir a estos. Un dato curioso que les quiero regalar es que el nacimiento del emocore surge con el disco Rites of Spring en el 1984. Bueno, señores, ¿con qué cultura seguimos? Con los otakus. ¿Qué pasa con estos? Bueno, venga, les explico de cómo surgen, cómo es su cuento y todo. Los otakus es una subcultura japonesa que se remonta en la década de los 80. ¿Esta cultura en qué consiste? Estos son aficionados hacia los juegos, hacia los animes, hacia la informática, los cómics, el cine, todo esto, pero especializándose en el manga y las historietas. ¿Y a qué se debe que estos sean fanáticos? Pues les gusta mucho, se meten mucho en el cuento, tanto así que su forma de vestir es imitar a los personajes, imitar en la vida real a un personaje de ciencia ficción que no existe, a una historieta, a un anime, pero no siempre se ven así. Hay casos particulares en donde también hay otros pues fanáticos a los vehículos, a los militares, a todo esto y también pertenecen a esta, a esta subcultura, a esta tribu. Y pues bueno,
Los otakus vienen en una edad entre los 13 y los 25 años, que se extiende ya hacia todas las grandes ciudades del planeta. Empezaron en Japón y ya van en todo el mundo. Algo súper curioso sobre esta cultura es que alrededor de todo el mundo siempre hacen convenciones. Pero ¿qué es una convención? Bueno, se reúnen para vender artículos, vender camisas, ediciones limitadas, todo esto, y la gente va y también hace concursos al mejor cosplay, concursos al que más sepa, trivias, de todo. Estas convenciones alrededor del mundo son muy importantes y pues también generan muy buen aporte económico hacia todos. Suelen ser muy respetadas por muchas personas, aunque lo señalan siempre de que son muy raros, pero pues la verdad, los raros somos nosotros que no nos acogemos a la cultura, no la respetamos y siempre los discriminamos. Y pues allí está la invitación es a que todos miremos, sea pucha punk, sea de la cultura hardcore, sea rockero, sea metalero, sea otaku, no importa. Todos merecemos un buen respeto porque somos una comunidad y nuestra comunidad, sea cual sea, merece ser tratada igual porque todos somos personas. Y con esto pasamos a los siguientes compañeros. Muchas gracias y ya saben, respetemos a todos, amemos al prójimo. Y con ustedes, hasta luego. Se nos ha pegado la moda vlogger. Esa moda ya está extinta, recuerden. Listo. Aquí desde Finlandia, nuestro compañero Romario Cadavid nos va a hablar un poco sobre qué son estas personas. Bueno, muchísimas gracias Juan Camilo. Aquí desde Barranquilla reportando. Como decía usted, un grupo de jóvenes estaban celebrando. Este grupo de jóvenes pertenecían a la tribu Flower y solamente porque un señor no le pareció cómo vestían o cómo era la cultura de ellos, sacó un arma y hirió a 2 de ellos y lamentablemente asesinó a uno. Por así decirlo, todo esto ocurrió enfrente mío. Yo prácticamente soy testigo de los hechos. Entonces aquí lamentablemente pasan cosas como estas con muchas personas, pero en este caso fueron los de la tribu urbana, los Flowers. Solamente por el simple hecho de cómo estaban vestidos o su apariencia, y al señor no le gustó cómo se comportaban estos chicos, y por la música que estaban escuchando sacó un arma y, como ya les dije, asesinó a uno de ellos. Hace unos 3 meses, creo, 4 meses, en Argentina también sucedió lo mismo, donde provienen los Flowers, esta tribu urbana que se crió allá, o bueno, que surgió allá en Argentina. Un señor iba caminando por la calle y se encontró un Flower, y este señor llegó y lo empezó a golpear y lo pateó y le hizo graves heridas hasta que el muchacho quedó con discapacidades, quedó sin poder caminar de la gravedad de las heridas, ya que este señor lo pisó varias veces, pasó por encima de su columna y lo afectó tan grave que el señor no pudo volver a caminar. Y pues la cosa es que no debemos excluir o no debemos, por así decirlo, hacer a un lado o que nos afecten lo que hagan las demás personas. Debemos ser comprensibles y debemos ser tolerantes ante los comportamientos, las vestimentas, las actitudes, las costumbres que tengan otras personas. El hecho de que no sean iguales a nosotros o que no sean normales, en comillas, normales como nosotros, no significa que los tengamos que maltratar o aporrear o excluir. Antes, al contrario, debemos ser más unidos. Ese es el grave problema mundial, ya que no hay paz, no hay, por así decirlo, tranquilidad entre personas. Y muchas personas que pertenecen a otras tribus les da miedo ser como quieren ser, por el simple hecho de que hay personas que no toleran esto y lamentablemente no actúan como debería ser. Muchísimas gracias, y aquí desde Barranquilla reportando. Lo último en tendencias con Camilo.
Bueno, muchas gracias por la presentación, Miguel. Entonces, hoy les voy a hablar sobre dos temas importantes, que es la transexualidad y la afrocolombianidad. Todo esto lo aprendí en mis 6 semestres cursados en la San Marino, así que vamos allá. Primero que todo, les quiero presentar la bandera con la que se identifican estas personas. Una persona transexual es aquella que sigue tratamiento hormonal o se ha sometido o planea hacerlo a cirugías para adquirir la apariencia de las personas del sexo con el que se identifican. Su motivación es la inconformidad con el sexo biológico o con los roles de género asignados, que puede causar disforia de género. La adecuación del cuerpo al género deseado supone pasar por una terapia de reemplazo hormonal o quirúrgica. Esto pasa cuando la persona anhela un cuerpo acorde a su personalidad. Con varios estudios se ha demostrado que las mujeres transexuales se dan con mayor frecuencia que los varones. Es por esto que algunos autores plantean la hipótesis de una diferencia radical entre ellos, ya que los casos de varones transexuales son menos frecuentes y menos estudiados, y pasan más desapercibidos y muchos logran vivir como varones más fácilmente, a diferencia de las mujeres, que muchas veces terminan dedicándose a la prostitución por no conseguir otro tipo de trabajo. Los términos y conceptos en torno a la transexualidad no están muy acordados de momento, sobre todo porque se trata de una minoría poco atendida y estudiada. De hecho, y probablemente los mayores esfuerzos por avanzar en sus estudios están surgiendo por parte de la misma comunidad de personas transexuales. Sin embargo, en esta misma comunidad tampoco existe un consenso con respecto a los términos. Un ejemplo muy claro y muy conocido por todos es el ejemplo de la Miss España, que fue por primera vez incluida en un evento de Miss Universo y que fue muy reconocida mundialmente. Aquí podemos ver una mujer transexual en la marcha del orgullo LGBT en Sao Paulo. Aquí podemos ver a Thomas Beatier en el orgullo de Estocolmo de 2011, conocido como el hombre embarazado. Es un hombre transexual que dio a luz a 3 niños. Y por último tenemos a Amanda Simpson, ex subsecretaria de Defensa para la Energía Operacional de Estados Unidos. Fue la primera mujer transexual en ostentar un cargo de administración presidencial en este país. Listo, después de escuchar lo anterior mencionado sobre los transexuales, les voy a contar un poco sobre la cultura afrocolombiana. Listo, la afrocolombianidad es una de las grandes herencias que sembraron las culturas africanas dentro de la identidad cultural colombiana. Se suele denominar a este grupo humano como negros, morenos, mulatos, niches y otras denominaciones eufemismos populares, además de afrodescendientes, y las referidas al racial archipiélago de San Andrés y a los habitantes de San Basilio de Palenque. La afrocolombianidad es el conjunto de valores culturales, colectivos, materiales, espirituales y políticos aportados por los ancestros africanos y afrocolombianos que junto a los valores de las culturas indígenas, hispanas y europeas han moldeado la humanidad, evolución de la identidad cultural, el carácter, la inteligencia y el sentimiento del ser y la nacionalidad colombiana. Por otro lado, la afrocolombianidad no depende del color bonito de la piel que tiene la diversidad humana de Colombia, ni del lugar donde le haya tocado nacer a cada colombiano y colombiana. Esto conforma el ser colombiano al estar presente en la genética, la humanidad, la economía, el lenguaje, la literatura, la política, la religiosidad, el deporte, la vida, la comida, la muerte, etc. Es importante recordar que el Día Nacional de la Afrocolombianidad se conmemora cada año desde el 21 de mayo de 2002, obedeciendo a la Ley 725 del 2001, la cual estableció que esta fecha sería un homenaje a los 150 años de abolición de la esclavitud en Colombia. Aquí podemos ver un claro ejemplo que esto pasa mucho en las instituciones, que por ser el Día de la Afrocolombianidad, los profesores tienen que escoger a una persona para que salga a representar este día, ¿no? Entonces aquí vemos que el profesor está escogiendo a los niños y al final escoge a una persona. Cabe aclarar que no siempre tiene que ser la persona de piel oscura, porque esto se ve mucho en los colegios más que todo. Sino tienen que escoger y saber escoger a la persona que hace respetar los valores mencionados anteriormente. Ha sido más que un placer haberles compartido lo que he aprendido en mi vida. Espero nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Señores televidentes, nos acaban de informar de una noticia que ocurrió particularmente en Finlandia. ¿De qué trata? Es sobre un profesor que no le quiso dar clase a sus 2 estudiantes por tener una discapacidad. Ya vamos al lugar de los hechos donde Romario, nuestro reportero, nos va a decir qué sucedió. Muchísimas gracias, Juan Camilo.
Y sí, como decía Juan Camilo, un profesor de aquí de Finlandia Quindío no le quiere dar clase a dos estudiantes, uno porque tiene discapacidad auditiva en su totalidad y otro porque es una discapacidad auditiva leve. Dicen expertos que el profesor debería ser revocado de ese cargo, ya que como docentes o como las personas encargadas de enseñar, deben estar prestas para todo este tipo de situaciones. Y claro está, que no deben excluir a ningún estudiante o no debemos excluir a ninguna persona con discapacidad auditiva, ya que esto puede causar efectos secundarios en las personas con las discapacidades, tal como es el caso de hace 3 años que un estudiante de Medellín le hizo bullying a su compañero que era con discapacidad auditiva de su totalidad y este compañero intentó quitarse la vida, lo intentó en 3 veces y este muchacho en este momento está muy grave porque volvió a intentarse quitar la vida solamente por el simple hecho de que ese compañero le hizo bullying una sola vez. Y ahora, ¿cómo piensan que van a reaccionar estos dos estudiantes frente a que un profesor que debería no excluirlos, antes debería incluirlos en su clase, en este momento los excluye? Entonces, como personas y como estudiantes o padres de familia que somos, deberíamos enseñarle esto a las personas de nuestro entorno social o de nuestra comunidad. Y aunque no hay una guía clara o unos pasos a seguir estrictos que nos digan cómo debemos tratar a estas personas, aunque suene un poco despectivo, pero así toca que decirlo porque no se encuentra otra forma de decirlo. Debemos un trato especial con estas personas. Y pues debemos recordar que discapacidad auditiva no es toda persona que sea sorda, sino que hay discapacidades auditivas leves o personas que dejan de escuchar por un oído o que no escuchan en su totalidad. Debemos mirar fijamente a la persona que queremos dirigirnos, ya que si nuestra mirada está fijada o estamos mirando hacia otro lado, entonces la persona a la que queremos dirigirnos va a entender que no nos estamos dirigiendo a ella. Segundo, no debemos gritar ni hacer gestos muy bruscos, ya que lo único que va a recibir la persona es una cara hostil o ve que nosotros estamos gritando. Aunque no nos escuche muy bien, sabe que estamos gritando, entonces pues esa no es la idea. Tenemos que vocalizar muy bien y hablar con claridad, ya que hay personas que desarrollan la habilidad de leer los labios y pues esto entonces de pronto se les puede dificultar si no vocalizamos bien. Cuarto, debemos ser claros en las primeras palabras, intentar que la otra persona nos repita lo que nosotros queremos o le dimos a entender en la primera parte, ya que si la persona es capaz de repetirnos lo que nosotros le dijimos, esto significa que la persona es capaz de entender o entablar una conversación con nosotros. Para refutar o para afirmar lo que queremos dar a decir, tenemos que escribir lo que queremos transmitir. Ah, si la persona no es capaz de repetir lo que nosotros le decimos, ella nos debe o nosotros debemos buscar sinónimos de lo que queremos transmitirle. Si la persona tiene un intérprete de señas o tiene un traductor de lenguaje a señas, no nos debemos dirigir al traductor, sino a la persona que, que pues, tiene la discapacidad. Eh, y pues claro está que si en la medida de lo posible podemos aprender lenguaje de señas, ya que es muy importante. Y quiero resaltar el trabajo de un docente que conozco, que fue profesor mío, que hizo un libro, Enseñanzas para niños con discapacidades auditivas. Y es un profesor que enseña matemáticas y las enseña a través del lenguaje de señas. Entonces debemos tomar todo este tipo de ejemplos y todas estas pautas para tratar a las personas bien, como se deben, y no excluirlas, antes incluirlas en nuestro entorno social. Muchísimas gracias y continúen en...
la central.